toca el día. Permíteme, vamos a conocer en este caso la situación, como digo, de los centros educativos. Don José Seco, buenos días. Hola, buenos días. Gracias por atendernos. Te he pillado a salto de mata, pero ya sabes tú que esto son cosas del directo, ¿no? ¿O no? Sí, totalmente. Oye, ¿cómo está evolucionando el curso? ¿Qué tal está funcionando ahora mismo? Y después, digámoslo así, de haber tenido ese periodo complicado a últimos del mes de enero. Venimos de las fallas, estamos viendo un repunte también de casos de COVID, vamos hacia la Semana Santa, cuéntanos. Sí, efectivamente, la subida de casos después de fallas, pues los mismos datos ya lo indican, y lo que estamos viendo nosotros en los centros educativos es que este dato no se está produciendo en la misma magnitud. También es verdad que desde que se han relajado las medidas, pues bueno, esas cuarentenas ya no son obligatorias y evidentemente los datos se pueden llegar un poco a dispersar en la realidad. Nosotros lo que siempre estamos demandando es la mayor seguridad posible en los centros educativos, y eso pasaría por lo que hemos estado demandando, que ni siquiera en el peor de los casos se ha producido, que eran las pruebas antes y después de las vacaciones, etcétera, y que, por ejemplo, ahora habría sido una buena medida porque habríamos detectado si habían nuevos positivos y no habrían entrado en las aulas, cosa que a día de hoy, con las medidas relajadas, pues es mucho más complicado. Claro, pero bueno, una cosa, a ver, ahora, como bien sabes, la intención de Sanidad es dejar los test únicamente para los casos, digámoslo así, como que más graves, pero no hay aplicados mecanismos de control. A mí me resulta curioso que mientras estamos viendo y conociendo que Shanghái se va a clausurar, al menos por zonas o por áreas, debido a brotes de coronavirus, aquí ni siquiera nos planteemos hacer test, como tú muy bien apuntas, viniendo de fallas, cuando es obvio que tenemos un repunte importante. Sí, efectivamente. Creo recordar que los datos que se estaban manejando es que ese confinamiento en esa zona de Asia es de 25 millones de habitantes, y evidentemente yo creo que si algo hemos aprendido de esta enfermedad, de esta pandemia, es que cuando allí ocurre algo, luego con muchas probabilidades nos pase algo semejante a nosotros. Por lo tanto, creo que en este sentido el eliminar esas pruebas o el no implementar medidas como las que CESIFA ha pedido, con criterio para evitar el riesgo de que en los centros pudiéramos convivir con positivos asintomáticos, por ejemplo, pues evidentemente no es la mejor labor o las mejores medidas para aumentar esa seguridad. Y evidentemente yo creo que el titular o una de las reflexiones que tenemos es que no por desconocimiento de contagios la enfermedad ha desaparecido. Claro, esto es lo más importante, Raúl, ¿no? ¿Qué mecanismos en este caso de control también podéis aplicar vosotros desde los ayuntamientos a las aulas, y teniendo en cuenta que era esperable, que era posible que después de fallas tuviésemos un repunte de casos? Sí, no, muy esperable, y al final lo que dice. Aquí realmente es que no hace otra cosa que acatar un poco las directrices que vienen marcadas de arriba, en este caso aquí Generalitat, que es la que tiene que ver con el tema sanitario. A mí, pues bueno, sí que me gustaría que quizás se hiciese un poco más la presencia y aunque sea leve, 2 o 3 días en casa para que baje un poco la carga viral, y más los centros docentes. Yo, de hecho, en casa cogimos todos el COVID y vino, por desgracia, en el colegio, pero es lo más normal. Al final los niños son los más complicados de explicarles esto, y es verdad, bueno, que habría que tener un pelín más de sensibilización. Yo tampoco sé si al final quien aconseja o el tema de expertos a la Consellera Barceló le va marcando unas líneas u otras. Sí que es verdad que he hecho en falta, ya lo he comentado, el tema del problema con los animales, que es donde puede venir, o con lo que está pasando ahora en Shanghái, que empiecen a cerrarnos y nos veamos otro verano encerrados por no haber hecho los deberes un poquito antes. Sobre todo porque, José, queda por delante mucho curso. Tenemos el tema de la Semana Santa y lógicamente, bueno, hay un escenario donde en teoría, bueno, las fallas traían repuntes o ciertos repuntes, pero después de Semana Santa nos podemos volver a encontrar otra vez en lo mismo, y como bien decía también Raúl, el tema en este caso de contacto también con las mascotas, ¿no? Quiero decir, son distintos escenarios que todavía porque a mí yo veo mucha relajación, para empezar, como si esto hubiese finalizado, y nos están demostrando concretamente que las cosas no están funcionando así. Sí,
Sí, yo creo que aquí lo que tenemos que poner es un poco de sentido común y diseño, ¿no? Como se suele decir, o trellat. Trellat. Sí, yo creo que al final de lo que se trata es que aunque hayan noticias que por desgracia son muy importantes y son luctuosas en muchos casos, como la guerra de Ucrania, hay noticias o hay realidades que nos han pasado, y eso pasa por la COVID o pasa por las dificultades que compañeros nuestros nos trasladan desde La Palma después de la erupción del volcán, que ahora parece que ha desaparecido. Yo creo que ahí tenemos que ser todos responsables, tenemos que atender a todo, pero sin olvidarnos de nada. Y en este sentido, esta relajación, igual que ha pasado a lo largo de toda la COVID en la Comunidad Valenciana y en otros lugares de España, echamos de menos transparencia y que nos digan la verdad. Y yo creo que en este sentido podemos seguir diciendo que la Consellería de Educación, que adopta las medidas que según ella le indica Sanidad y Salud Pública y Universal, pues evidentemente no nos ha enseñado ningún documento legal avalado por expertos que en este sentido digan que esta relajación y que la no prueba de utilizar medidas predictivas a la hora de volver a los centros educativos después de unas fiestas que ya tenemos 3 cursos escolares sufriendo esos datos después de esa relajación en unas fiestas de socializar más, siempre hay un repunte, pues deberíamos de tenerlo eso claro, tener esos informes de esos técnicos que han recomendado esto y estudiándolo y viendo que se basa en hechos empíricos, evidentemente lo podríamos apoyar. De esta manera vivimos en la no transparencia, vivimos en unas medidas que han tomado y que nos hemos enterado muchas veces incluso por los medios de comunicación, en lugar de enterarnos como profesionales de la educación a través de mesas de negociación, etcétera. Y bueno, ellos siguen actuando. Y al final quien se carga todo son los padres, las madres, los tutores legales, los centros educativos, los docentes y por supuesto la alumna. A ver, Raúl, ¿cómo ves tú esto? Bueno, pues lo ha explicado muy bien con lo que hay al final. Lo que pasa es que es complicado porque pues, la presión sanitaria de los hospitales ya no es tan grande, con lo cual eso da un poco de respiro a todos. Y luego, no sé, aquí habría que entrar en un debate también muchas veces mezclando lo político con lo sanitario y es decir, bueno, qué medidas son antipopulares y por desgracia no nos olvidemos que estamos a un año de elecciones o año y medio. Sí. Y tú al final esto preocupa. Muchas veces lo que dices tú, el trellat, pues mucha gente en ese sentido lo ha perdido el trellat y prefiere estar enfermo, pero como les vuelvas a poner algún tipo de restricción, entonces es una situación porque complicada. Fíjate, perdona, hay un debate interesante. El gobierno ayer hubo este rumor y más o menos tiene la intención, o eso parece, de el próximo día 6 de abril ya poner encima de la mesa, de manera seria u oficiosa, la eliminación de las mascarillas en interiores. Es verdad que este fenómeno se está produciendo, como sabemos, en muchos puntos de Europa y, por ejemplo, en Estados Unidos, que ya nos lo conocemos, de manera obligatoria. De hecho, el otro día en la ceremonia de los Oscars vimos a gente que todavía llevaba la mascarilla. Como, obviamente, aquel que quiera ponérsela, pues no tiene ningún inconveniente, ¿no?, con ese carácter voluntario. Pero, José, lo que estaba apuntando muy bien también Raúl, ¿no? Si ahora por una de aquellas el gobierno elimina esta obligatoriedad de las mascarillas ya a todos los niveles, es decir, que la práctica ya no sería necesario, por lo menos de requisito imprescindible llevarla, ¿qué pasaría si hubiese que volver a recular? Porque no es lo mismo, a lo mejor en exteriores, que te la quitas, te la pones de manera más fácil, allá en estos lugares de interiores, donde, sin ir más lejos, los centros educativos pues tendríais mucho que decir a este respecto, ¿no? Sí, evidentemente. Yo creo que aquí lo que hay que exigirle a los gobernantes, que al final gestionan el dinero de nuestros impuestos y gestionan también, en este caso, la salud, sea en los centros educativos o en otros entornos, es en base a qué toman esas medidas. Yo no quiero pensar ni argumentar que una medida se toma por decisiones políticas por encima de la salud o por encima de esa coexistencia entre actividad económica y salud. Deben de ir todos de la mano y deben de ir coordinados. Por lo tanto, si eso tanto nos lo han machacado, valga la expresión, en toda la pandemia, ahora por intereses particulares de unos y de otros no se pueden tomar medidas sin esos avales técnicos que digan que esa medida es segura. Porque la pregunta sería, bueno, y en base a lo que tú comentabas, si luego hay
una vuelta atrás, quién es el responsable y de qué manera ese responsable que ha tomado una medida que se pueda demostrar errónea, va a tomar responsabilidades, porque al final los responsables somos los docentes que estamos en el aula con las ventanas abiertas, con situaciones de frío, de lluvia y de alguna que otra dana que ya hemos vivido, por desgracia, en varios cursos escolares, pero si ahora llegáramos a hacer algo que luego se demuestra que no es correcto, en base a que se ha tomado esa decisión quién es el responsable para que asuma responsabilidades, como en todos los ámbitos del trabajo, vosotros en medios de comunicación o nosotros en los centros educativos, si hacemos algo que no corresponde, pues evidentemente hay un procedimiento de sanción. Sí, señor. Bueno, pues es así, ¿no? Hay que estar pendientes de todo, Raúl. Es complicado. Yo, de hecho, creo que mi partido apostaba por la eliminación de las mascarillas y es una a la que yo me opondría. Sí, por cierto. Pero yo, Raúl Claramonte, personalmente, entiendo que tampoco hacemos daño a nadie en ciertos lugares. Si hay distancia de seguridad, pero si no hay distancia de seguridad, que nos... A ver, está claro que indiscutiblemente al final cada uno tiene la sartén por el mango. Yo obligaría, personalmente. Todavía durante un tiempo. Sí. Y bueno, y en centros hospitalarios ya ni te cine, cuento. sí, por supuesto. Pero me refiero a una cosa que deje el juego, decir, vale, pues me la puedo quitar o poner, tengo distancia de seguridad, no hago, pero en el momento nos saltásemos el 1,5 metros, el aforo, y sobre todo para los docentes y gente donde al final, sobre todo con los niños es muy complicado porque al final los niños son niños. Tampoco les puedes ir marcando una pauta u otra. Bueno, al final ya se han acostumbrado a llevar la mascarilla. ¿Es duro? Pues hombre, supongo que habrá sido muy duro, pero ellos ya se han acostumbrado, ya no lo notan. Vamos a intentar que por ahí no siga. Muy bien, pues simplemente, José, en un segundo, hoja de ruta de aquí a final de curso. Venga, aunque tendremos la oportunidad de volver a contar de volver a contar contigo. Bueno, yo creo que lo que hay que exigirle a la Administración es que cualquier medida esté fundamentada en datos de expertos, que conozcamos a esos expertos y que veamos que las medidas se toman por el bien de la salud y del futuro de la ciudadanía valenciana. Y por parte de los docentes y también, evidentemente, por parte de nuestro sindicato de CESIF, estamos en un curso muy complicado, estamos en un curso y en una época donde alumnos y alumnas se van a jugar su nota en la PAU y por lo tanto en entrar en esa carrera que tanto desean. También titulaciones que terminan, que se pueden ingresar ya eso alumnado titulado en el tejido industrial como es la FP y es necesario, o etapas que están terminando secundaria y pueden pasar a trabajar directamente porque tengan la edad o a seguir sus estudios. Por lo tanto, es un año muy complejo, es un año muy importante y creo que todos debemos de empujar en la misma dirección, que es el futuro de nuestros jóvenes. Muy bien, pues a cuidarse mucho. Un fuerte abrazo y muchas gracias. Un abrazo. Gracias.